¿Qué llegará tras el fin del petróleo? ¿Cuándo dejaremos de disponer del negro motor que mueve nuestro mundo actual? ¿Cuánto petróleo queda en el mundo? Es una de las incógnitas que más incertidumbre genera en nuestro planeta. En el año 2002 los cálculos estimaban que en la Tierra había entre 99.000 millones y 1,1 billones de barriles de crudo por extraer, y que manteniendo el ritmo de consumo, las reservas se agotarían hacia el 2043. Pero si el consumo de energía aumenta, los años de disponibilidad de oro negro se reducen, aunque en estos datos no se contempla el hallazgo de nuevos pozos o la extracción en reservas naturales y espacios protegidos. Nuestra sociedad depende del petróleo y la ciencia no ha conseguido fabricarlo como para abastecer a todo el planeta, pero busca desde hace décadas un sustitutivo a este combustible fósil. Uno de los más firmes candidatos es el hidrógeno. ¿Por qué? En la tabla periódica, el hidrógeno es el primer elemento. Su presencia es necesaria para sobrevivir en este planeta. El Sol está compuesto mayoritariamente de hidrógeno y gracias a dos de sus moléculas combinadas con otra de oxígeno existe nuestro cuerpo, que es un 90% agua o H2O. Pero pese al papel protagonista de este elemento en nuestra vida, no hay yacimientos de hidrógeno ni podemos atraparlo y almacenarlo directamente. El hidrógeno es una manera de almacenar y transportar energía. El hidrógeno no es un recurso que tengamos en la naturaleza, no podemos explotar el hidrógeno como se hace en una mina. El hidrógeno hay que producirlo, como la electricidad. La principal ventaja es que el hidrógeno puede producir energía limpia, ya que en su combustión solo produce vapor de agua y nada de gases contaminantes. Si tenemos en cuenta que antes de 2050 hay que reducir las emisiones de CO2 o dióxido de carbono en un 50 o 60% para que su concentración no sea demasiado perjudicial, el hidrógeno tiene un papel clave. Pero hay un problema importante, porque aunque en su uso no se generen gases de efecto invernadero, también el proceso por el que se produce el hidrógeno debe estar libre de estas emisiones y con un coste energético y económico competitivo y responsable. Hay que obtenerlo a partir de compuestos que lo contengan. Y normalmente esa producción pues muchas veces conlleva la emisión de dióxido de carbono, de CO2. Si estamos obteniendo hidrógeno a partir de gas natural, a partir de metano, mediante el proceso convencional de reformado, pues en ese caso hay también emisiones de CO2. Lo que pasa es que el usuario final del hidrógeno no ve ese CO2, pero sí existen esas emisiones. Y luego también muchas veces el producir hidrógeno tiene un coste energético muy importante, porque se trata de disociar, de romper moléculas que son muy estables, como el metano o como la molécula de agua. Lo ideal sería obtener hidrógeno a partir del agua, pero romper la molécula de agua tiene un coste energético muy importante. Y existen formas de hacerlo sin que haya emisiones contaminantes en su producción. ¿Cómo? Partiendo de la energía nuclear y las energías renovables, como la solar, biomasa o la eólica, se separa el hidrógeno de un tanque de agua y así se puede generar electricidad usando el hidrógeno obtenido. Otras alternativas que estamos considerando nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos pues es producir hidrógeno a partir de productos derivados de la biomasa, concretamente de bioetanol. En definitiva sería en ese caso pues hidrógeno renovable. Mientras que en un combustible fósil el CO2 que tú emites a la atmósfera se queda en la atmósfera y no se utiliza para nada, el CO2 que tú emites a partir del reformado de bioetanol sería el que luego la planta utiliza, porque las plantas fijan CO2 para crecer, porque el bioetanol lo vamos a sacar de una planta, de caña de azúcar, de fermentación de cereales, de biomasa en general, mientras que un combustible fósil nunca se va a originar a partir de la biomasa. Entonces es como, aquí es un balance neto cero, de lo que emites por un lado lo captas por el otro, mientras que en un combustible fósil siempre tienes una emisión de CO2 pero no una fijación de CO2 en ningún paso de lo que es los procesos energéticos basados en combustibles fósiles. En el Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos también estudian la producción de hidrógeno a partir de metano, dejando como único resto carbono sólido y no CO2. Yo lo que hago es directamente a partir de metano, utilizando catalizadores de carbón, pues obtengo el hidrógeno. Y entonces obtiene hidrógeno y carbón.
O sea, uno de los productos, aparte de ser el hidrógeno, es el carbón. Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar es buscarle una salida a ese carbón. Porque claro, lo que no podemos hacer es producir un montón de hidrógeno y también carbón que no tenga ninguna salida, porque entonces no va a ser económico. De modo que, además de que es posible la producción limpia de hidrógeno, este elemento tiene una ventaja añadida. Se puede almacenar para convertirlo en energía cuando lo necesitemos. ¿Cargar un móvil en el acto? ¿Tener una antena de telefonía sin cables en medio del desierto? Son posibilidades que el hidrógeno ofrece como vector energético. Mientras que la energía eléctrica, por ejemplo, la que produce un aerogenerador o un panel fotovoltaico, no se pueden almacenar, al menos en grandes cantidades, si la usamos para obtener hidrógeno y este lo guardamos en una pila de combustible, disponemos de una fuente de energía futura. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial lleva casi 20 años investigando esta tecnología. La pila de combustible no hay nada que se consuma dentro. Tienen unas tuberías de entrada por donde yo introduzco el combustible y el oxígeno o el aire, y luego pues la salida, que es electricidad. En tanto en cuanto yo alimento de combustible y de aire, la pila de combustible me da electricidad. Entonces se parece a las baterías, pero no tanto. Con estas pilas podríamos almacenar la energía de origen solar que nos sobre en verano y usarla en invierno. Nosotros lo que queremos con esta aplicación es poder alimentar un sistema de telecomunicaciones que esté muy aislado, que no tenga ninguna posibilidad de poder conectarlo a red. Entonces, lo normal que se ha hecho siempre es utilizar los paneles solares y unas baterías comunes para poder acumular esta energía que tenemos de los paneles. Pero hay casos en los que esas baterías no son suficientes o tenemos que sobredimensionar este campo y comprar muchísimas baterías para luego no poder utilizarlas cuando hay demasiada radiación. Entonces, esa radiación que tenemos sobrante, lo que hacemos en este trabajo es producir mediante un electrolizador hidrógeno. Este hidrógeno más tarde podemos utilizarlo en una pila de combustible para producir otra vez energía eléctrica. En este dispositivo lo que tenemos es un pequeño panel fotovoltaico, ¿vale? Pues estamos aprovechando una energía completamente renovable como es la solar. Entonces con esto generamos una pequeña corriente eléctrica que alimentamos a este otro equipo, que es un electrolizador. En este electrolizador lo que ocurre es que estamos rompiendo la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno sale por este tubo y este sería el tubo del oxígeno y lo alimentamos por la parte superior, es la pila de combustible. Lo que va a ocurrir es que al llegar el hidrógeno y el oxígeno por cada lado se van a recombinar y se van a liberar una corriente de electrones y con esto estamos alimentando a este molino y estamos viendo pues cómo se está moviendo. Además de alimentar móviles u ordenadores, la principal aplicación de la pila de combustible sería en los vehículos. Ha habido un proyecto europeo, se llama CUTE, que es Transporte Urbano para Europa, sus siglas en inglés, que ha aprobado 30 autobuses de la empresa Mercedes-Benz. 3 los hemos tenido funcionando en Madrid, 3 en Barcelona. Ha habido otro proyecto que se llamaba CityCell, que probaba 4 autobuses de la empresa Iveco, ¿no? Irisbus Iveco, que hemos tenido un autobús funcionando en Madrid. Y bueno, son vehículos eléctricos que utilizan pila de combustible y hidrógeno, no contaminan nada. Ya hay prototipos de coches de hidrógeno en la calle, aunque todavía no se ha salvado un gran obstáculo: almacenar el hidrógeno de forma segura y compacta. El hidrógeno es un gas muy ligero, muy poco denso, que requiere presiones muy altas para poder tener una cierta cantidad en peso de hidrógeno. Así que, ¿qué se está haciendo actualmente? Pues eso, comprimirlo. Es un gas que requiere presiones muy altas, 350, incluso hasta 800 atmósferas, que es una presión enorme, para tenerlo como gas comprimido en un recipiente que sea equivalente al depósito de la gasolina de un vehículo. Los depósitos para almacenarlo son muy pesados y además muy grandes para dar al coche una potencia y autonomía que aún no se iguala a la de la gasolina. Otra forma de almacenar el hidrógeno es como líquido, pero para eso hay que ponerlo a 253 grados bajo cero, lo que conlleva un enorme coste energético para licuarlo y mantenerlo frío. Ahí sí que entra ya de lleno la investigación y hay muchos grupos en el mundo haciendo un enorme esfuerzo de investigación, también el nuestro en la Rey Juan Carlos, que es básicamente mirar a absorbentes, es decir, materiales sólidos porosos capaces de absorber, como hace la esponja con el agua. Una esponja seca la metemos en agua, absorbe el agua y la retiene dentro. Y si apretamos la esponja, el agua sale.
Bueno, materiales porosos que son capaces de absorber y retener hidrógeno, pero que cuando se los calienta un poco, ceden el hidrógeno que tenían. Esa es la idea, se llama adsorción. No vale cualquier material. La adsorción más fuerte la realizan los hidruros, pero tienen una limitación. Son lentos absorbiendo y soltando el hidrógeno, así que se tardaría mucho en llenar el depósito y más aún en liberar el hidrógeno cuando estuviéramos en marcha. Hay una red de grupos de investigación, en la cual estamos nosotros también, donde se está intentando descubrir nuevos materiales que sean eficaces en la absorción y la retención, almacenamiento de hidrógeno, que sean baratos, que sean estables, que sean inocuos y que permitan almacenar ese hidrógeno en condiciones ventajosas. ¿Llegará el día en que eso lo veamos? Sin la menor duda, seguro. Garantizado que sí. El hidrógeno para vehículos es todavía caro y hay que repostar en una hidrogenera, gasolinera de hidrógeno, como máximo cada 200 kilómetros. Se calcula que en el 2015 saldrán los primeros coches de hidrógeno y 10 o 15 años después se podrían fabricar en serie. Y ya hay en marcha un proyecto europeo para tener operativo el tren del hidrógeno en 2010. Aún queda mucho por investigar para acercarse a la sustitución del petróleo. Pero en el camino de la investigación del hidrógeno, las energías limpias pueden ser clave. Los avances españoles en energías renovables, como las nuevas células solares que han desarrollado la Universidad Politécnica de Madrid, resultan un empuje hacia el cambio. La prensa tradicional dice que la energía solar es cara y nosotros pretendemos, a pesar de no creer mucho en que es cara, pero bueno, pretendemos incluso acercarla más a los costes convencionales, sustituyendo el material caro que es la base de los conversores de las células solares, los semiconductores de alta pureza que se utilizan para hacer células solares, utilizando la concentración fotovoltaica, que es esencialmente utilizar lentes hechas de plástico o elementos reflectantes para concentrar la luz solar en conversores extremadamente pequeños. Al ser muy pequeños utilizan poco material caro y globalmente resultan más baratos, más competitivos en términos de coste. La reducción en el coste de materiales va acompañada de más potencia energética, ya que esas lentes se hacen de embudo y concentran la potencia solar hasta hacerla equivalente 1000 veces a la que de media se genera en un día veraniego de sol. Hay una contrapartida que es el aumento significativo de la complejidad, donde antes había solo una célula solar y prácticamente un vidrio, ahora hay una célula solar, un concentrador, una lente concentradora y un sistema que tiene que seguir al Sol a lo largo de su movimiento aparente en el horizonte durante el día, ¿no? Nosotros tenemos que estar continuamente viendo el Sol, nuestros paneles tienen que estar perfectamente orientados al Sol en todo momento. Por eso, esta nueva tecnología española está orientada hacia la producción de energía solar en huertas solares o centrales y no tanto en viviendas particulares. Nuestra intención es comercializarlo y hay varias compañías en plena carrera para llegar al mercado inminentemente, vamos. De hecho, con toda seguridad veremos productos de esta tecnología a lo largo del año 2008. Hay compañías norteamericanas, japonesas, alemanas, españolas, por supuesto, en esta carrera. España es un país privilegiado en términos de recursos solares que nuestros científicos quieren explotar al máximo para generar energía cada vez más eficiente, más limpia y también más barata. Las políticas gubernamentales apoyan con fuerza la investigación en las posibles alternativas al petróleo y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los resultados empezamos a tenerlos ya en nuestras manos y en nuestras casas. Las energías del futuro también son españolas.